Buenos días, buenas tardes. Hoy vamos a hablar sobre las expresiones del pensamiento 2, que va relacionado con lo que vimos la semana pasada acerca de las teorías, los principios, las hipótesis, los postulados, las leyes y los modelos. Em, Nuestro equipo está conformado por José Isaac, por Adi María y por mí, un servidor. Em, Pasa a la siguiente diapositiva, por favor. Introducción. Para expresar el conocimiento científico es necesario considerar y hacer uso de las teorías, leyes, generalizaciones, modelos y tipologías que determinan el marco de las investigaciones. Junto a eso, es necesario apoyarse en los supuestos y postulados para seguir reglas y principios determinados. De esa manera se explica la gran importancia de formular leyes para la clasificación de los procesos y expresar el conocimiento científico. En esta actividad se presentarán los elementos más importantes para la expresión del conocimiento científico, así como la manera de interpretarlos, y al mismo tiempo se presentarán ejemplos relacionados con la educación para comprender y tener un punto de referencia de cada elemento. Algunas de las limitaciones que se tienen es la conexión del internet y la calidad de las cámaras. Incluso la cámara de un compañero no funcionó para grabar el video, pero sí el audio. Bueno, comenzamos esta presentación con los hechos. La ciencia siempre requiere referencia empírica, consecuentemente no existirá la ciencia si no hay hechos. Esto nos dice que los hechos son fundamentales para la ciencia, es decir, que los hechos son como ideas terminadas o ideas correctas de lo que nosotros queremos encontrar o indagar. Por eso, por eso nos dice que sin esto pues no existe ciencia. De igual forma, los hechos se caracterizan por estar presentes en diferentes ciencias, como son la sociología, la ciencia política, la economía, la psicología social, entre otras más. Los hechos básicamente son conceptos hechos, ya conceptos terminados y claros. Es decir, que un ejemplo, por ejemplo, en el ámbito escolar, viene siendo que un alumno acabó su proyecto final y se lo entregó al docente. Y el docente al calificarlo vio que esa actividad pues está terminada y está bien hecha. Esto nos quiere decir que es un hecho que ya va a pasar el semestre porque ya tiene su tarea pues hecha y estructurada tal y como se lo pedía el docente. Y pasa a la siguiente. De acuerdo con Borge, existen 4 tipos en la que se clasifican los hechos, las cuales son el acaecimiento o acontecimiento, lo cual es lo que pasa, o sea, lo que pasa en el espacio-tiempo, en el momento en el que nos encontramos. El proceso, que es el orden en el que lleva, los fenómenos, los cuales son los diferentes, ¿cómo se dice? Los diferentes conceptos que puede tener o así, las diferentes cosas que suceden a lo largo de la investigación, y los sistemas concretos, que son las entidades o cosas físicas. Seguimos con... Pasa a la siguiente. La clasificación y generalización. La clasificación nos ayuda a plantear una problemática. Esto quiere decir que nos ayuda a organizarnos mejor cuando tenemos que solucionar... Mande. Bueno, nos ayuda a plantearnos mejor nuestra investigación, es decir, que cuando tenemos diferentes, por así decirlo, diferentes conceptos, diferentes hipótesis, diferentes fuentes de información, el clasificar nos ayuda a que podamos tener en orden la información y podamos llegar a una solución clara. Y la generalización es una proposición que, a partir de los casos individuales o pasados, afirma la conexión entre las propiedades que se aplica a todos los casos. Es decir, que es algo general para cualquier investigación que vayas a hacer.
Y un ejemplo de esto es cuando nosotros tenemos tareas y pues lo que tenemos que hacer es mucho. Entonces lo que hacemos es dividir tal y repartirlo para que podamos tener un orden de lo que vayamos a hacer y pues podamos resolver lo que viene siendo una disculpa por eso, es que hay mucho ruido por aquí. Bueno, por lo que viene siendo la problemática y así de esa forma podemos llevar una respuesta concreta. Bueno, existen diferentes formas y niveles de generalización, las cuales son la formación de conceptos, la formación de categorías, elaboración de tipos, deducción de constantes y formulación de leyes, lo cual nos lleva al mismo resultado en sí. La siguiente. ¿Qué Ok, significa conceptuar la realidad? Me saltaste una, perdón. continúa. Bueno, pues prácticamente, para no hacerlo más largo, significa expresar la realidad, es decir, que nos explican generaciones empíricas que conocemos y también las que son desconocidas. Y al igual que nos explican, pues las teorías que son pasadas y futuras, con el fin supremo de toda ciencia. Y bueno, pues eso ha sido todo y ahora va mi compañero José. Ok, vamos a hablar sobre las reglas. Bueno, como menciona el mismo autor, se le llama toda regla, toda proposición que perciba algo con vistas a obtener un cierto resultado. Las reglas se utilizan en las investigaciones científicas como pasos a seguir, ¿no? Las reglas ya han sido comprobadas mediante procesos de investigaciones, procesos científicos, demás materiales y otras cosas que han sido investigados por diversos autores en, podemos decir que diversos contextos y han dado el mismo resultado, por lo cual es considerada una regla que se tiene que seguir y al aplicarse da un resultado por igual. Como menciona aquí, todo el proceso de una regla es que se ordena, cómo se ordena y para qué se ordena. Esos son los procesos que debe seguir una regla. En un principio debemos saber qué ordenar, ¿no? Desde dónde vamos a partir, cómo lo vamos a hacer, qué pasos vamos a seguir, para qué se ordena un punto final, un producto final. Eso es lo que se tiene que tener en cuenta para tener claro las reglas en las investigaciones científicas. Al hablar de las reglas, por ejemplo, disculpen, podemos mencionar en un salón de clases algunas reglas que se mencionan en un lenguaje común. Podemos mencionar no levantarse, no correr, no hacer demasiado ruido. Son algunas reglas que se pueden ver en el contexto educativo, pero más bien adentrándonos en el contexto de las investigaciones científicas, las reglas pueden ser matemáticas, pueden tener algunas otras opiniones de los autores que hayan sido investigado estas reglas. Entonces vamos a hablar sobre los supuestos. El supuesto es un enunciado que consideramos como verdadero. Es como podríamos hacer una comparación con la hipótesis. Sin embargo, no es algo similar, aunque pues tiene algunas características, ¿no? Que son cosas que se consideran, enunciados que se consideran verdaderos, aun cuando no han sido demostrados científicamente. Por esto mismo depende de la preposición, la verdad, ¿no? Para la filosofía, las ciencias contemporáneas, los supuestos constituyen el punto de partida de la reflexión humana. Esto es la filosofía, ¿no? Los supuestos, pues es algo que, como ya mencioné, que se cree, pero aún no se ha comprobado científicamente. Y pues en la educación podemos mencionar algún ejemplo como el abandono escolar, ¿no? Podemos mencionar que tal cantidad de alumnos han abandonado los cursos, ¿no? De educación básica. Pero pues no sabemos si esto es cierto, no hemos pasado por investigaciones científicas para comprobar si en verdad esos números son reales, si esa es la cantidad, si es mayor o es menor. Entonces, en esto se basan los supuestos científicos. Pues se operan en doble serie, en los supuestos previos a la lógica, como ya mencioné, la lógica de lo que se cree, y los que van más allá de la lógica, los que son comprobados científicamente, con justificaciones, axiomas, principios y coherencias.
Los tipos de la construcción de tipos, pues aquí tenemos al autor Weber, que es citado por el mismo autor, donde menciona los tipos ideales con un sentido lógico como explicación de determinados fenómenos sociales. Los tipos podemos considerarlos como una acentuación unilateral para algunos puntos de vista mediante reuniones de fenómenos concretos individuales y por otro lado por las ciencias de tipo de instrumentos que son utilizados para separar las cuestiones que tengan que evaluar. El mismo autor, Max Weber, dice que un tipo ideal, según su percepción, no es una hipótesis, no es una descripción y no es una medida, un promedio. Entonces, de esta forma se puede tener como un tipo ideal, regresando a la lámina anterior, como una clasificación, una simplificación y reducción de datos que tenemos en las investigaciones científicas. Y un tipo, pues podemos mencionar que la infraestructura, por ejemplo, de la escuela, ¿no? Puede ser un tipo de problema que afecte el aprendizaje de los alumnos y otras cuestiones que tienen que ver relacionado a eso. Ahora mi compañera seguirá comentándonos sobre estos elementos. Ok, ahorita las variables. Esas variables se pueden clasificar de diferentes maneras. Está según, se trata de cada una, bueno, esa es una característica de un objeto de estudio. Estas tienen diferentes valores y se expresan de diferentes categorías. Esas variables se pueden clasificar de una manera cualitativa. ¿Qué quiere decir? Bueno, ese es un elemento que tiene una variación, tiene un carácter cualitativo. Con un ejemplo de eso podría ser el sexo. Solo hay dos clases, el varón y la mujer. Igual está lo que se refiere a cuantitativas, que son aquellas características que tienen propiedades que se pueden presentar en diferentes grados. Tienen un carácter numérico, como en un ejemplo de eso sería ver el nivel de ingresos, la deserción escolar. eh, También son el número de valores que se pueden tomar en cuenta. Igual están los que son las variables continuas, que son aquellas que tienen cualquier valor dentro de un intervalo dado, como son, por ejemplo, conocer el índice de las tasas de natalidad. Igual están las discontinuas, que también se les puede llamar discretas, que son aquellas que tienen valores intermedios entre otros dos valores que se pueden dar. Puede ser conocer el número de alumnos que contiene una escuela. Igual pueden ser independientes, independientes o dependientes, ya que reciben ese nombre porque tratan de explicar, o sea, el objeto de la investigación y cuál es la función de esos elementos. De igual manera está lo que es independiente, que es una variable explicativa. Por ejemplo, se puede decir en un experimento son las variables que se manipulan. Igual está lo que son las variables intermedias o intermedias empíricas o generales. En este es la relación de causa y efecto. En estas se introducen una o varias variables entre las que ya se tienen, como son las dependientes y las independientes que ya se habían mostrado. Asimismo, en las investigaciones sociales no siempre es fácil determinar cuáles son las variables dependientes o independientes, ya que la distinción entre una y otra depende del objeto que se lleva a cabo en la investigación. Asimismo, es convencional. Bueno, en cuanto a unas variables se consideran o no, estas pueden ser explicativas que otras. Por último, se presentan los indicadores. Y según Anders,
Dice que se caracteriza por el máximo grado de operacionalización que debe, para que así se tenga un control empírico en los enunciados conceptuales. Asimismo, son un antídoto contra la vaguedad y tienen una garantía para la precisión y la concreción de una investigación social. Estos indicadores no se deben de hacer menos cuando se esté llevando a cabo una investigación, ya que, sin embargo, a pesar de su gran utilidad, ofrece un buen sistema, ya que gracias a eso nos ayuda a realizar buena investigación, a obtener buenos resultados. Sobre ello, uno de eso es, con un ejemplo podría ser que el indicador va a indicar la situación de la variable. Por ejemplo, la fiebre. Y el indicador cuantitativo es un indicador cualitativo y el 40 grados es el indicador cuantitativo que da el proceso de la enfermedad. En eso se nos explica que la fiebre tiene 40 grados. Está indicando que eso ya es una fiebre, bueno, que esa fiebre ya es severa. Sería todo por nuestra parte. Esta es la conclusión. Pues es necesario identificar estos elementos para las investigaciones científicas y los trabajos que se van a realizar en un futuro. También con el trabajo del profesional en el área de educación. Es necesario tener en cuenta estos elementos para comprender y realizar investigaciones adecuadas a los temas del contexto donde estemos, ¿no? En cada contexto hay un problema distinto y pues es necesario solucionarlo y tener un punto de partida respecto a eso. Pues las problemáticas se solucionaron, pues, tratamos de solucionarlo, sin embargo nuestro compañero pues no pudo encender su cámara, así que pues, es un problema técnico. Así que pues nuestra parte pues es todo y muchas gracias.